provoque una sensación única, intensa, excitante. Mundo. Bienvenido, Dani, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Juan Carlos? Pues como siempre te digo, un placer estar aquí en tu programa. Vamos a intentar ver, Dani, si te parece, la ufología desde un punto de vista, porque yo siempre he pensado, lo he dicho muchas veces en Mundo Insólito Radio, que me parece muy extraño que las apariciones ufológicas vayan en la misma línea que la tecnología del ser humano, vaya en esa misma línea evolutiva, quiero decir. Y podríamos, no sé si estarás de acuerdo conmigo, entender que muchas de esas o de esos casos que se han considerado ufológicos pudieran ser casos, por ejemplo, de armamento militar, que se ha enmascarado de alguna manera hablando de ufología. ¿Podríamos entender la ufología actual también desde ese punto de vista tecnológico humano y no siempre aventurarnos en el sentido de que todo aquello que desconocemos que vemos en los cielos proviene de fuera de nuestro planeta? Pues la verdad que es una pregunta de lo más interesante. Fíjate, yo creo que aventurarnos a responderte con que todo a lo mejor lo que vemos en el espacio sea tecnología humana, también a lo mejor es demasiado arriesgado, ¿no? Pero sí que es verdad, yo también voy a romper una lanza en el punto de vista en el que muchas cosas de las que vemos en los cielos, bueno, los cielos, porque ya vemos que hay objetos, estos famosos transmedia que rompen un poco la física, que luego también si quieres hablaremos un poco de ellos. Pero yo creo que todo lo que vemos en el espacio no tiene por qué ser objetos relacionados con vida extraterrestre ni con entidades que no conozcamos, porque lo estamos viendo, ¿no? Con todo este tema ahora mismo famoso de todos estos satélites que están plagando el firmamento con esas cadenas de esos de trenes que están lanzando Starlink, por ejemplo, pues hay innumerables ocasiones en las que los testigos han creído ver o ser testigos de un evento ufológico y simplemente estaban viendo un lanzamiento de estos trenes famosos, ¿no? De estas oleadas de satélites y la gente, bueno, pues alarmada ha pensado que estaban viendo objetos que fueran objetos extraterrestres, por así decirlo, ¿no? Y no solamente con este tema de Starlink ahora mismo en el año 2023 en el que estamos, sino que esto ya ha pasado también en la propia historia de la aeronáutica del ser humano. Primero hay que decir que si nos ceñimos a los primeros vuelos así oficiales, el primero, el más famoso, pues nos tenemos que ir a 1903, esos famosos vuelos de Ole Erbil y Wilbur Wright. Y bueno, ahí empieza toda la carrera aeronáutica del ser humano conocida, ¿no? Todos estos pasos que poco a poco fue dando el hombre hasta alcanzar el cielo. Pero claro, luego ya empiezan esos prototipos, todos esos sistemas de vuelo que ya empiezan a ser más asociados a los sistemas de defensa de los países. Y fíjate que estos desarrollos en muchas ocasiones también han supuesto que la visualización por parte de gente que a lo mejor que no estaba muy relacionada con el tema de la aviación han creído ver que habían visto pues un objeto no identificado o más bien un objeto extraterrestre. Un ejemplo muy claro, ¿no? de esta confusión pasó con los modelos de los aviones estos F-117A, esos Nighthawk que se hicieron tan famosos en la guerra del Golfo, que son esos triángulos negros, esos bombarderos que eran invisibles al radar. Pues tú fíjate que cuando se estuvieron, claro, todo esto se sabía a posteriori, ¿no? Cuando se empiezan ya a desclasificar un montón de información, pero todos estos aviones empezaron a ser desarrollados, probados, e incluso este modelo estaba siendo desarrollado y probado, como digo, en una base que es por todos nosotros los que nos gusta la ufología y el misterio, que es harto conocida, que es el Área 51. En la propia base de Nellis, este avión pues estaba haciendo sus pruebas de vuelo y hubo muchos testigos que, claro, al ver esa línea tan extraña, ¿no? En modo triangular, un objeto negro prácticamente sin ningún tipo de luz, pues claro, a los ojos de cualquier persona pues que no tengamos conocimiento de lo que está gestando las agencias secretas de los países de defensa, pues podemos ver esos objetos y pensar que son objetos extraterrestres, ¿no? Un objeto triangular con esa forma, lo primero que podemos pensar es eso, ¿no? Luego fíjate, bueno, pues se van desclasificando proyectos y son más terrestres que otra cosa, ¿no? Y claro, al final, muchas de las cosas que digo, bueno, pues podemos relacionarlas con esa vertiente, ¿no? Que son tecnología humana.
y podría serlo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta muchas veces que esa tecnología que tienen muchas veces los países, pues están varios años, varias décadas, pues por encima de lo que los mortales comunes como nosotros, pues conocemos. O sea, desconocemos muchísimo de la tecnología que se está desarrollando en muchos ámbitos secretos o más reducidos y, bueno, no somos conscientes de lo que hay ahí, ¿no? Pero claro, también me gustaría hacerte, Juan Carlos, la otra derivada de este tema, ¿no? Sí, Es ver... sí, Dime. permíteme un segundo Sí, nada sí, más. adelante. Para no perder el hilo de lo que acabas de mencionar, yo creo que ya casi nadie se nos escapa, lo hemos dicho muchas veces también, que la tecnología militar va 20 años por delante de lo que nos enseñan a nosotros, o eso pienso yo. Sí, al final, sobre todo el tema pues de patentes, ¿no? De desarrollos de defensa, aunque fíjate, ahora mismo también es verdad que ha cambiado mucho el modelo de la industria militar. Ahora la industria militar se apoya muchísimo en la industria privada, que de hecho hemos hablado alguna vez que la industria privada militar manda mucho en los países, todas estas mega empresas, mucho más que incluso los propios partidos que lo gobiernan, y se apoyan en empresas privadas y que toda esa tecnología que manejan las empresas privadas, no es que te diga que sea vox populi, porque tampoco es así, pero sí que es verdad que sabes muy bien o se sabe bastante por qué líneas o por qué avances tecnológicos vamos encaminados, ¿no? Es decir, no han hecho todavía nada que pueda romper la física conocida o lo que podríamos conocer, la informática conocida. Digamos que se apoya mucho en cosas que sí que conocemos, ¿no? Al margen de que ellos hagan cosas Sí, y pero estén haciendo sus experimentos secretos, ¿eh? ahí está, quiero decir que hacen experimentos que tienen que ser secretos, los tienen que ocultar para no solamente el común general de los mortales lo vean, sino para que los futuros, bueno, bien digo, para que los futuros enemigos, supuestos futuros enemigos, no conozcan sus avances tecnológicos en el armamento. Y entonces tienen que hacer pruebas ocultas en determinados lugares donde supuestamente nadie les puede llegar a ver para verificar toda esa tecnología que están experimentando. Y, Correcto. por ejemplo, cuando pasó en el caso de Roswell, aquel accidente que hubo, no sería un experimento aquello, yo para mí es un ejemplo aquello, un experimento aquello militar que luego lo enmascararon, ese desastre que tuvieron militarmente hablando, ese experimento lo enmascararon de una forma ufológica para no certificar que lo que estaban haciendo ellos era un experimento militar. Pues fíjate, ese suceso para mí es de los más extraños y sobre todo más rocambolescos, ¿no? Porque si te das cuenta, el tema de Roswell al final son un objeto, vamos a llamarlo X, que se estrella, que bien podría haber sido un experimento de los Estados Unidos, pero la manera en la que ellos mismos se enredan dando explicaciones innecesarias, contando cosas que tampoco vienen mucho a cuento, ¿no? Cómo se desdicen en las diferentes versiones, como primero dicen que sí que es un objeto extraterrestre, luego reculan, luego es tantas versiones que muchas veces piensas que tampoco tienen mucha necesidad, porque sabemos cómo funciona los servicios de defensa, podrían haber entrado en la zona, podrían haber acordonado, haber hecho una limpieza, haber hecho 4 Sí, chorradas pero y se acabó. a lo mejor en aquel entonces, Dani, los diferentes estamentos gubernamentales y militares no estaban coordinados de un modo más adecuado para tener todos al unísono y en un mismo instante una misma definición de lo que había ocurrido. Y Entonces, eso pasa, ahora mismo pasa. En Estados Unidos, en muchos ataques terroristas que han tenido una descoordinación total entre tantas agencias que tienen, porque muchas incluso tienen hasta sus propias rencillas en las que no se pasan información, la retención de de ciertas informaciones han hecho que haya ocurrido un atentado terrorista. O sea, que podría haber sido que entre esas propias agencias pues no se hayan coordinado, cada una haya dicho una versión distinta, la otra a lo mejor le haya podido echar la bronca, entre comillas, por haber dado una versión que no debería haber dado. Sí, podría haber sido, porque al final estamos hablando de un país con una complejidad a nivel de estamentos de defensa y de agencias burocráticas brutal. O sea, vamos, lo doy también como una posibilidad muy importante. Y que podría haber sido un objeto de desarrollo de pruebas, teniendo en cuenta pues la fase en la que estaban históricamente hablando, pues podría haber sido. Y que se hubiera intentado ocultar, pues podría haber sido tranquilamente, porque al fin y al cabo, si nos remitimos a lo que conocemos exactamente, todo lo que conocemos ahora mismo, no ha habido nada que ningún gobierno ni ningún sistema de defensa nos haya vuelto locos en plan de lo que han puesto aquí ha roto la física, como digo, ¿no? Ha sacado cosas muy, muy increíbles, ¿no? Pues tecnología, a lo mejor láser, satélites, los aviones fantasma, con tecnología Steel, pero no han sacado nada a día de hoy que al común de los mortales nos llame tantísimo la atención como para decir, este país tecnológicamente ha dado un salto evolutivo
totalmente, bueno, radical o que haya sacado o le haya pasado por la derecha a sus rivales. Yo a día de hoy pues veo a lo que son todas las potencias más o menos dentro de las capacidades de cada uno bastante igualados, ¿no? Bombas atómicas están, por desgracia, muy repartidas casi por igual. Armamento, pues mira, tienes China ahora mismo, por ejemplo, es otra de las superpotencias ahora mismo de armamentísticamente hablando y tecnológicamente hablando, pues muy parecida también al nivel de Estados Unidos. No sé si muy parecida o ya le ha superado, ¿eh? Por ahí O andarán. superado, sí, porque también son muy ocultistas a la hora de todo este tema de la información, son muy cerrados y tampoco se sabe muy bien ni siquiera lo que tienen. Que también hay mucha propaganda en esto también, Juan Carlos, me refiero que muchas veces vendes, todos los países lo suelen hacer, que es vender a lo mejor tecnología o insinuar que tienes tecnología cuando no la tienes, para causar incluso el propio miedo en tus rivales para pensar, uy, tienen algo que no lo tengo al final, ¿sabes? Esto me está recordando que no sé cuántos años hemos tardado supuestamente en llegar a Marte y de repente llegan 3 países distintos. Claro, y ahora, por ejemplo, es que luego vemos muchas incoherencias, ¿no? Porque eso es lo que te iba a contar ahora de la segunda parte de todo esto. Que la primera, por resumirlo un poco y encorsetarlo así con una especie de broche, creo que todo lo que vemos en el cielo, evidentemente, o todo lo que observamos no es extraterrestre. O sea, básicamente porque, primero, las observaciones que hacemos en muchos casos son a distancias que, bueno, pues que son demasiado grandes, no tenemos ni siquiera aparatos para medir ni la velocidad, ni la distancia, ni la altura en la que se mueven. No podemos sacar casi ningún tipo de conclusión, más que nada porque si vemos un punto lumínico en el cielo, con tan pocos datos no podemos sacar conclusiones. Y muchas veces, si luego ya tiras de la manta, pues en muchos casos va a ocurrir como eso, ¿no? Que son pues todas esas misiones que se hacen ahora de lanzamientos que cada vez son más continuas y que encima tienes un montón de aplicaciones para poder hacer un seguimiento y contrastar si lo que has visto en esa franja horaria te puede cuadrar o no con lo que has visto. Pero bueno, al margen de eso, podríamos decir que no todo lo que vemos es extraterrestre. Ahora bien, si nos vamos a la segunda parte de este tema, es que todo lo que vemos en el espacio, por ejemplo, si nos ceñimos a estos famosos vídeos TikTok, ¿vale? Estos que se han hecho tan famosos el tic-tac que se mueve a una velocidad endiablada, que bueno, que pasa del medio aéreo al submarino prácticamente sin inmutarse. Todas esas imágenes que estamos viendo, esos vídeos, que no son de ahora, que ya son de hace ya varios años, hacen ver a la gente que lo que estamos observando sí que es una tecnología muy distinta a la que estamos habituados a ver, ¿no? Ya no es un movimiento típico de un avión, un movimiento típico de un dron, ya es algo que sí que es verdad que te puede romper ya los esquemas tecnológicamente hablando. Y ahí sí que podemos hacer ya preguntarnos algo, ¿no? Hacernos una pregunta. Y es, estas imágenes que estamos viendo, estos vídeos, que, insisto, tienen años, no es algo tampoco nuevo, Juan Carlos. Sabes que a ti también te gusta el tema de la ufología. Sabes que estos objetos que, bueno, hacen movimientos que no se corresponden con la dinámica conocida, se llevan viendo hace décadas. Se llevan viendo, me atrevería a decir que hasta siglos. Yo recuerdo no hace tantos años, ni tan pocos, en un pueblo que se llama Venta de Baños, un grupo de amiguetes de 18, 20, 22 añines, y veíamos cómo determinadas luminiscencias, bolas, para que nos entendamos, como si fuera una estrellita, pero en plan más cercano, cómo llevaba una trayectoria rectilínea y de repente cambiaba en un ángulo de 90 grados en otro sentido y en otra dirección. Y eso no tenía explicación. Y qué casualidad que en aquel momento, te estoy hablando a lo mejor de finales de los 80, en aquel momento, al cabo de unos instantes o unos minutillos, aparecían las fuerzas, los cazas de las Fuerzas Armadas que estaban en Valladolid. Tardaban nada, unos minutos en llegar. Y qué casualidad que en el momento que se veía venir a los aviones, a estos cazas, estas bolitas desaparecían, como si se hicieran invisible. Una cosa muy curiosa que la ha podido ver muchísima gente, pero no solamente en este pueblo que te estoy diciendo de Venta de Baños. En los pueblos de alrededor también se observaban estas luminiscencias. Y eran muy llamativas, porque lo curioso de todo esto, aparte de ese giro radical de 90 grados, cambiando de sentido y de dirección, porque eso entonces, no sé ahora, entonces no había ningún aparato conocido humano que lo pudiera gestionar de ese modo, al cabo de unos minutos que aparecían esas luminiscencias por allí, venían los cazas desde Valladolid. Y en el momento, vuelvo a repetir, que estaban llegando, desaparecían estas luminiscencias, no se iban ni se alejaban a una gran velocidad, no.
automáticamente se hacían invisibles. Fíjate, es justo esa es la parte clave de lo que íbamos a hablar ahora, o lo que pretendía hablar ahora mismo. Tú fíjate que eso, no sé si has dicho la fecha en la que, los años más o menos. Finales de los 80. Pues hay justo, mira, me has puesto una fecha súper buenísima, ¿no? Mira, los años 80, ¿vale? Vamos a poneros en la suposición que eso sea tecnología humana, ¿vale? Vamos a ir, mucha gente dice, no, todo lo que vemos es tecnología humana. Vamos a ponernos en el paradigma de que todo lo que vemos en el cielo es humano. En los años 80, como bien has dicho, que tú veas que un objeto rompa la física totalmente de la dinámica conocida, que es un giro de 90 grados, que si primero no puede estar tripulado porque la persona que estuviera dentro estaría hecha añicos totalmente, o sea, vamos, habría reventado. Estamos hablando de los años 80. En la guerra del Golfo, la Segunda Guerra del Golfo y las que ha ido sucesivas, las joyas de la corona han sido, militarmente hablando, estamos hablando de aviones, como hemos hablado antes, el 117, el B1, el B2, tecnología que llamaban la STEAL, que era invisibilidad. Pero no la invisibilidad que me estás citando tú, ¿no? De esta que de repente a tu ojo desaparece, ¿no? Estás hablando de que la invisibilidad se basa en un tema de materiales, de absorción de ondas de radar, un tema del propio material en el que está construido, de las propias formas en las que está hecha el avión, pero no es invisible. Sin embargo, es una especie de nomenclatura que se da que es invisible o prácticamente invisible al radar, ni que tampoco es invisible al 100% para un radar. Entonces estamos hablando que han pasado muchos años desde ese avistamiento que tú has tenido la suerte de poder observar, que yo ojalá algún día pueda ver algo parecido, pero fíjate el tiempo que ha pasado, estamos en el año 2023, ha pasado una serie de años, nos encaminamos casi a los 50 años que han pasado de un evento a otro, y no estamos viendo nada similar en ningún ejército, ni el norteamericano, ni en el chino, ni en el ruso, que sea ni siquiera ligeramente parecido a lo que has observado tú. Ya, pero entonces, es que lo curioso de esto es que venían los cazas luego, ¿eh? Correcto, o sea que esa relación siempre ha existido, yo creo, ¿no? La de que los estamentos militares, yo creo que sí que son conscientes, que ahora está muy, muy de moda, ¿no? Todas esas. De hecho, la NASA estaba también haciendo sus propios informes sobre lo que hay detrás de los ovnis, los UAPs, estos que se llaman ahora. Pero sí que es verdad que yo creo que los estamentos militares son muy conscientes, yo creo, yo esto es una suposición, no soy ningún experto en ufología, pero yo creo que sí que son muy conscientes de que en el espacio aéreo sí que hay cosas, vamos a llamarlo cosas, que se escapan a su propia comprensión. Y eso es una elucubración mía porque me baso en datos de... Bueno, pero esto, claro, esto, Dani, que nosotros veíamos, evidentemente sí se podía catalogar de algo extraño, quizás no terrestre, porque venían los militares a por ellos. Y sobre todo por la dinámica de movimiento que has citado, por el que de momento esos objetos desaparecían a la vista, y que no solamente es tu observación, sino que estamos remitiendo a que hay cientos y cientos de testigos. Muchísimas personas, pero no solamente una vez, es que lo veíamos muchos días. Exactamente, que hay zonas que además son muy calientes en cuanto a avistamientos de este tipo. Y, a ver, yo si me remito a lo que es la tecnología pura y dura, estamos hablando de que ese objeto no tendría que estar tripulado por ningún ser humano. Es inviable que un ser humano esté en ese vehículo. Entonces nos tendríamos que ir a la teoría de que ese objeto estuviera remotamente controlado a tipo dron. Un dron es muy, muy complicado que maneje las velocidades que estamos viendo en los vídeos. No sé qué velocidad sería la que vistes tú. Una bestialidad, una bestialidad. Pues exactamente, pues una bestialidad de velocidad como el vídeo del tic-tac, eso es... Pero es que una persona es muy difícil controlarlo, claro, pero es que el giro no, para girar de ese modo que te estoy diciendo, no disminuía la velocidad, que es impresionante. Porque, bueno, un cambio radical, ¿no? Claro, cambiaba radicalmente de sentido y de dirección. O sea, iba en línea recta hacia el norte y luego se giraba, por ejemplo, hacia el este. Pero sin frenar, sin aminorar, nada. Iba para allá y de repente, ¿no? Eso es, de 90 grados. Era impresionante. Te llegas a acostumbrar, porque como lo veíamos tantas veces, pues bueno, ya lo dabas. Pero claro, es que luego venían los cazas. Es que era algo extraordinario. Claro, es que justo es que al final, por eso quería yo llegar a este apartado, ¿no? Primero es descartar que todo lo que vemos evidentemente no es tecnología, bueno, supuestamente que pensemos que es tecnología extraterrestre, pero sí que es verdad que hay una gran cantidad de casos, muchísimos casos, que no estás hablando de ahora de los años en los que estamos viendo, que es una explosión tecnológica bestial a todos los niveles, sino que estamos remontándonos a los años 80, los años 70, los años 40 y más allá en el tiempo, ¿no? Y se han visto cosas
que a día de hoy ya han pasado tantísimos años que ninguna potencia ha sido capaz de demostrar al mundo ni algo remotamente similar. O sea, es decir, si pudiéramos pensar que eso que viste en los años 80 era un dispositivo que estuvieran en pruebas, pues, que estuvieran desarrollándose aquí o que estuvieran probándolo en territorio nacional, porque dudo mucho que fuera de manufactura española, que estuviera probándose en territorio nacional, han pasado ya, pues, como digo, más de 40 y pico años. Creo que habríamos visto algo similar, tecnológicamente hablando, una evolución muchísimo más drástica en los sistemas de navegación aérea. Y no solamente el sistema de navegación aérea, insisto, vamos a tocar la rama más de la informática. Para poder manejar ese objeto, yo entiendo que, insisto, no podría ir tripulado, debía estar manejado, como ahora estamos hablando, de aparatos manejados con inteligencia artificial, que se están haciendo ya bastantes pruebas en aviones de combate normal y corriente. Estamos hablando en aviones como los F-18, que hay ya proyectos militares en los que están combinando un modo híbrido de humano con máquina. Y como digo, Juan Carlos, estamos dando pasos. O sea, se están dando pasos en la hibridación, en la que los dispositivos puedan moverse solos. Estamos viendo los famosos Tesla, que siguen teniendo muchísimos problemas en la automoción autónoma. Estamos viendo que la tecnología no está en el punto como que hace 40 años pudiera ofrecerte lo que tú has visto o lo que tantísima gente ha podido observar. Es muy, muy difícil. La inteligencia artificial, para empezar, en los años, lo hemos comentado alguna vez en tu programa, en los años 30, los años 40, se estaban haciendo los primeros bocetos de lo que podría ser inteligencia artificial. Hemos estado hablando muchas veces de esas máquinas autorreplicantes de von Neumann, que era totalmente teórico, era en papel. Estamos hablando que teóricamente, en esas fechas en las que tú has estado observando esos objetos, lo que tantísima gente lo ha visto, para mí me parece, simplemente por reducción al absurdo, me parece muy, muy complicado que eso que vemos en los cielos o que se ha visto hace décadas pudiera corresponder a manufactura humana. Sí, me parece piensa que en aquel entonces me parece todavía, ahora no estoy seguro, no sé si ya habían salido las computadoras con disquetera o todavía no. En los años, pues fíjate, yo cuando en la comunión de hermanos yo tendría 80, en el 80, nací en el 81, pues por ahí sí que tendría que haber los floppy disks, puede ser, sí que estuvieran ahí los disquetes, puede ser. Creo que salió a finales de los 80, no me hagas caso porque hay algo de memoria. Sí que antes de eso pues estaba el MSX compatible, el Astran, que a todos nos sonará más el Astran por el tema de los juegos, pero me parece que las disqueteras no salieron hasta finales de los 80. Estaban las cintas, sí, claro. Estaban... Sí. Creo, no me hagas caso. Sí, pero que estamos hablando del Astran, que justo lo has citado, eran 128K. O sea, claro, 128K, tú fíjate, qué memoria. Y eras un privilegiado teniendo un ordenador como esos, me refiero. Y lo que había más a escala comercial o industrial eran salas enormes de computación que eran, bueno, pues imagínate que reducir eso y meterlo en un dispositivo como el que pudiste ver tú, esa tecnología no existía. No existía porque no existe ni siquiera ahora mismo. O sea, tú fíjate que el ser humano se está encontrando ahora mismo, que también lo hemos comentado una vez, el problema de la propia reducción de los microchips. Estamos llegando ya a un límite que es prácticamente el de un pelo. Y la reducción de estos sistemas, cada vez ya estamos encontrando un límite físico en cuanto a la reducción. Ya vamos a tener que optar por otras vías o por otros mecanismos para intentar, pegar el salto, porque ya lo que es minimizar los dispositivos ya tiene un tope físico. Entonces, incluso en el año 2023 en el que estamos, ya nos estamos encontrando un límite físico, un límite tecnológico que todavía no tiene una solución. No hay nadie, están haciéndose pruebas de concepto, pero de momento tenemos ese límite tecnológico. ¿Tú crees que en el año 80, en los años 40, en los años 20, alguna potencia podría haber desarrollado un objeto con una capacidad de vuelo totalmente disruptiva y con un sistema de vuelo, no solamente ya la aviónica, estamos hablando de la propia tecnología que ya dentro, esos ordenadores que tendría que llevar, esa circuitería? De hecho, fíjate, has citado Roswell, cuando lo de Roswell ni siquiera estaban los microprocesadores todavía. O sea, no existían ni siquiera. O sea, estamos hablando de que los años, Roswell no sé si fueron en los años 40 y no me acuerdo muy bien de la fecha, 40 y pico puede ser. Sí, 40 años antes que esto que te estoy diciendo yo. Pues fíjate, ahí todavía ni siquiera teníamos los microprocesadores, ni mucho menos, y eran todavía, ni siquiera estaban en la idea de nadie en la cabeza. O sea, es que más que nada, si nos vamos al sentido común, es muy difícil, a mí por lo menos, o sea, yo no puedo poner la mano en el fuego, lo que vemos es extraterrestre, pero yo creo
que lo que sea que estamos viendo en los cielos no es para nada de manufactura humana. O sea, creo más que nada porque si haces una correlación de tecnología con lo que se ha visto, no va emparejada. O sea, hay cosas que sí, que muchos No, pero testigos... es que Dani, ni echándote en la imaginación a lo que hemos mencionado antes sobre que la tecnología militar va 20 años por la tecnología que nosotros tenemos a uso cotidiano, tampoco te puedes llegar a imaginar eso porque si estamos hablando de hace 40 años, No casa. hoy en día ya debería detenerse y no se Y tiene. fíjate que si es que al final es un poco ser reduccionista, ¿no? Si tú fíjate que empresas privadas de aeronáutica que se están asociando con países para poder bueno, sustentar el tema de los gastos para la carrera espacial, tú fíjate ahora que las empresas más punteras, que nos podemos ir a la de Virgin o nos podemos ir a la de Elon Musk o nos podemos ir a la de Bezos, están haciendo sus proezas de montar cohetes, porque seguimos hablando de cohetes, o sea, quiero decir, seguimos hablando de cohetería, por mucho que haya cambiado los ordenadores de a bordo, que ahora las pantallas sean todo digitales, que es una auténtica maravilla, pero lo que es el sistema de vuelo, la propulsión, o sea, siguen siendo cohetes. Estamos hablando de que tampoco hemos visto un cambio tan radical. Sí que es verdad que ahora se está haciendo algo que antes era impensable, que es la reutilización de los propios cohetes, que pueden volver a aterrizar solos, todo eso que hemos podido ver, que pues, me parece una auténtica pasada, tecnológicamente hablando, me parece una complejidad brutal, pero no hemos visto nada, ni un sistema de propulsión que sea totalmente disruptivo como para decir, pues mira, por aquí han podido ir los tiros, ¿no? Y me cuesta muchísimo pensar que empresas que están poniendo tanto músculo económico estén tirando el dinero, ¿vale? Sobre todo dando servicio a países como Estados Unidos, que los Estados Unidos ya tuvieran una tecnología hace 50 o 60 años que pudiera hacer lo mismo que está haciendo las tecnológicas de Elon Musk, por decir uno, sería un absurdo, ¿no? No me planteo un escenario en el que estén pagando dinero a una empresa privada para proyectos en los que ni siquiera tengan futuro porque ellos tengan una tecnología infinitamente superior. Y de hecho, fíjate, hace muy poco ha hablado, no sé quién ha sido del sistema de estos complejos que tiene la NASA, no sé qué puesto es, que está hablando que, bueno, que para ir a Marte se están hablando ya el año 2040, 2045. Evidentemente, si estamos hablando de 2045, estamos en el 2023, van a pasar unos 20 años, 25 años, que la tecnología va a aumentar muchísimo. Pero no casaría tampoco si habríamos sido capaces con esa tecnología que, por ejemplo, vistes tú en los años 80, a poco que hubieran pasado otros 40 años en el 2023, tendríamos que tener sistemas de vuelo y de propulsión que fueran totalmente diferentes a lo que conocemos. Y no es así. Estuve en aquella época, tú sabes que yo soy muy curioso y me gusta siempre estudiarlo todo. Estuve en aquella época hablando con un ingeniero aeronáutico y la única explicación que me pudo llegar a dar en ese cambio tan radical que hacía aquella bola o lo que fuera, se podía conseguir a base de elementos electromagnéticos. A través de esas fuerzas, dijo, se podía cambiar radicalmente una dirección y un sentido de la forma que me estabas contando. Así me Pues lo fíjate, explicó. sí, pues es muy curioso porque justo acabas de decir que creo que también lo hemos hablado en algún programa tuyo, de estos que no nos quedemos de veracidad a lo que digan, pero ha habido varios testigos que hemos traído aquí que decían ser testigos de proyectos secretos de Estados Unidos con material rescatado de supuestos objetos que hubieran impactado contra la Tierra, en el que el sistema de navegación estaba basados en sistemas electromagnéticos. O sea, ellos hablaban de que serían capaces de modificar el campo magnético para poder moverse y romper la física conocida. O sea, Sí, me refiero que no sí, sería tan pero raro, ¿eh? no, claro que no. Yo en aquel entonces me sonaba toda aquella ciencia ficción, evidentemente, y no solamente eso, es que este buen señor me dijo que incluso no le hacía falta propulsión a través de esos elementos electromagnéticos. Yo me lo explicó todo aquello, pero bueno, han pasado un montón de años, han pasado 40 años, casi 40 años, o sea que no me acuerdo. Pero sí que me lo explicó todo, me estuvo haciendo unos esquemas de cómo se podía a través de los elementos electromagnéticos poder cambiar de dirección en ese sentido tan bestial como yo te he mencionado, y además cómo se podía autopropulsar un aparato a través de fuerzas magnéticas. Aquello me llamó muchísimo la atención, porque claro, si lo sabe este buen señor, ¿qué no sabrían los militares? Pensaba yo. Claro, sí, tecnológicamente y hablando sobre eso, sí que hay muchos modelos en los que se teoriza sobre ese tema del movimiento. Fíjate que hemos hablado también alguna vez, fíjate que hemos hablado cosas, que hemos hablado incluso de los motores de curvatura,
que hace relativamente muy poco se han teorizado sobre que podrían ser una realidad, poder manejar el espacio y plegarlo de la manera en la que no tuvieras que tener un combustible, porque fuera la propia máquina la que se trasladara, por así decirlo, sin gastar ningún tipo de combustible, poder viajar de un punto a otro prácticamente en segundos y sin hacer ningún tipo de gasto energético. Pero se está, en teoría, teorizando, parece ser que es factible y que quieren empezar a desarrollar algo parecido. Y estamos hablando pero fíjate que estamos hablando que la ciencia ahora está diciendo que puede ser posible, pero estamos hablando del 2023. Es que me remito a lo mismo. En la época en la que los testigos han observado estos objetos, a mí me parece increíble que en los años de la Primera Guerra Mundial, que ya se citaban los famosos Foo Fighters, todos esos objetos eran auténtica magia en esa época y siguen siendo magia hoy. Sí, pero creo que fue en el 47, el 2 de julio, el de Roswell era auténtica chatarra para el momento ufológico que se estaba viviendo, momento tecnológico humano que se estaba viviendo, y tener las capacidades tecnológicas y luego llegar, ya lo he dicho muchas veces, tienen la capacidad tecnológica suficiente para atravesar millones de kilómetros, lo hagan como lo hagan, no lo sé, y llegan a la Tierra y se estrellan. Pues fíjate, te voy a poner una anécdota sobre eso que me parece súper curioso. Mira, que cuando pensamos que porque tienes la tecnología más puntera parece que no vas a tener ningún tipo de problema, pero cuando estaba hablando antes del F-117, que era la joya de la corona, porque era una auténtica salvajada, y de hecho de este modelo, de todos los que han hecho, que no sé si son 30 y pico, porque son extremadamente caros, solo dos han sufrido, solo uno se ha estrellado, uno, ¿vale? Pero fíjate que es que el que se estrella, bueno, que lo derriban más bien, fue... de hecho, es un bombardero que no necesita ni siquiera, no va con escolta ni nada, ni lleva armamento, porque las cotas en las que vuela y por el sistema de invisibilidad es indetectable a los radares y nadie se percata de su presencia. Bueno, pues en los años, creo que fue en el año 99, cuando estaba más o menos terminando ya casi, bueno, no estaba terminando, pero más o menos estaba ya en el ocaso de su servicio, fue derribado con un misil tan rústico que era de los años 60. Se dio una combinación perfecta de cosas y de circunstancias. El informe es bastante, bueno, no bastante extenso, pero es extenso como para citarlo aquí. Pero es muy curioso cómo una tecnología que era auténticamente, pues eso, parecía ciencia ficción, fue derribado con un misil de lo más barato, entre comillas, de los años 60, súper común, pero que se dio las circunstancias bastante remotas, pero con un misil, vamos a decir, de mierda, de los años 60, fueron capaces de tirar un avión que era invisible. Por eso digo que fíjate que muchas veces pensamos que por el ser tecnológicamente muy, muy avanzados, podemos pensar que son como indestructibles o que son como, pues, dioses, ¿no? Que prácticamente pues no pueden tener averías o incidencias. Pero yo sí que también pienso que si son científicos los que vienen hacia aquí o lanzan objetos hacia aquí, por mucho avanzados que estén, yo dejo mi margen a que puedan tener habilidades tecnológicas. Yo creo que puede haber sus fallas, sus errores, y fíjate que también lo hemos comentado aquí alguna vez, ¿no? Hemos estado hablando de David Loeb, que hablando también de tecnología, para poder explicar lo que vemos en el cielo, y esa teoría que hemos hablado alguna vez es que esos objetos que vemos pudieran ser sondas de otras civilizaciones, como nosotros mandamos las nuestras más rústicas, pero ellos hayan mandado sus sondas manejadas con inteligencia artificial, de esta que empezamos a descubrir ahora nosotros y que empezamos a ser cada vez pues más conscientes y más familiares, y que esa tecnología haya venido a la Tierra a modo de sondas, de observación, de análisis, y puede ser que varias de esas hayan podido tener algún impacto en la Tierra, hayan podido chocar, hayan podido tener interferencias de vete a saber qué, y hayan podido acabar en territorio físico en el que haya sido podido recuperar. Y yo creo que eso también es una cosa que podemos tener en cuenta. Y yo la puerta esa la dejo entreabierta, bastante abierta, a que algún objeto no conocido haya podido impactar en la Tierra y haya servido como, no sé, como faro para ciertas instituciones para ver por dónde puede ir tirando la tecnología. Eso es. Y a nivel tecnológico, evidentemente, pues darle un buen fuerte empuje. Estaba pensando que algunas de todas estas luminiscencias o cosas que se ven en el espacio, que no son comprensibles para nosotros, para el común general de los mortales, pudieran ser productos naturales de determinadas circunstancias
de todo el universo, o del sistema solar, o del mismo planeta Tierra, o de la misma naturaleza que nosotros desconozcamos, y como las desconocemos las interpretamos de un modo totalmente distinto a lo que en realidad pudieran ser. No sé si me estoy explicando. Sí, yo creo que todavía posiblemente no conozcamos todo lo que puede ocurrir en el universo y a la prueba me remito. Muchas cosas que daban por supuestas, como esas emisiones rápidas de rayos de radio que nos llegan a la Tierra, siempre se ha asociado a ciertos elementos físicos del universo y ahora, por ejemplo, parece que están también reculando porque no todo está tan encorsetado como pensaban. Entonces, sí que puede ser que fenómenos que vemos en el espacio sí que puedan estar asociados a fenómenos naturales que tampoco sepamos asociar o que no seamos, o que los testigos que lo han visto en ese momento no hayan sabido identificar y hayan podido pensar que sean producto de manufactura artificial. Y eso sí que también es verdad que, por eso digo que hay mucha broza en todo en todas las observaciones que se observan, nunca mejor dicho, y creo que sí que es verdad que de todo hay que desgranar e ir quitando cosas, ¿no? Todo esto que pueden ser fenómenos atmosféricos, todo esto que pueden ser lanzamientos de satélites, pruebas balísticas, porque también es verdad que lanzan incluso hasta misiles para probar, misiles intercontinentales que se han visto incluso a una especie como de orugas en el cielo con colores súper llamativos, que son unas espirales, y luego resulta que son lanzamientos de misiles. Pues claro, una persona como tú, como yo, vemos una espiral de color azul galáctico iluminando el cielo de noche, pues vamos a ponernos lo peor, ¿no? Vamos a pensar que esto es, no sé, Independence Day. Y luego resulta que es un lanzamiento de un misil. Claro, evidentemente, pues los que no somos pues muy duchos en la hora de discriminar lo que vemos en el cielo, pues evidentemente podemos caer en el error. Pero descartando todo eso, yo creo que al final sí que nos tenemos que quedar con lo que esas imágenes, esos vídeos en los que sí que se ve algo ya muy concreto, que se ve algo que no se corresponde con la tecnología que tiene el ser humano, que el testigo sí que es verdad que puede muchas veces a lo mejor confundir, que puede a lo mejor inventar, que puede darse muchas circunstancias, pero sí estarás conmigo que de todo ese porcentaje de testimonios puede haber un 10%, y a lo mejor me estoy quedando muy corto, en lo que hay que darle pues toda la verosimilitud, ¿no? Entonces, si solo nos quedáramos con ese 10% de todos los testigos que hay en el mundo y que y mucha gente también calla, ¿no? Porque mucha gente también no cuenta por el que dirán muchas veces, ¿no? Porque no te atreves a contarlo. Muchísimos pilotos que no han querido contar ahora se están abriendo más. Pero ¿cuántos pilotos, por ejemplo, que están muy acostumbrados a ver tecnología en el aire, que están acostumbrados a ver fenómenos atmosféricos, se han sobrecogido al ver ciertas cosas que les han llamado tantísima la atención? Entonces, a eso sí que me refiero, que hay que darle mucha importancia, y cuando esas personas han visto esos objetos hace 30, 50, 60 años, a mí, pues no sé si estoy a lo mejor equivocado, pero yo me atrevería a decir que esa tecnología para nada puede ser humana. Yo simplemente, hablando por la tecnología, también habla mucho ahora de la guerra electrónica, hablan de jamming y todo esto, ¿no? Pero es que la guerra electrónica y el famoso jamming lleva existiendo décadas. O sea, no es una cosa que esté pasando ahora mismo. El intentar confundir los sistemas del enemigo electrónicamente hablando, llevamos pues décadas haciendo esto, ¿no? Y ahora más, ¿no? Con toda la digitalización, con todos los sistemas electrónicos que hay, una de las cosas que se lleva muchísimo es engañar al sistema del rival para hacerle confundir, para que se vean objetos que no se están viendo, para confundir a los satélites. Todo eso se está viendo ahora mismo. Y no todo se puede meter en el saco, creo, de la guerra electrónica, de la guerra tecnológica, ciberataques, que es verdad que habrá un porcentaje muy importante, segurísimo, pero si tuviera que apostar algo hoy, yo estoy seguro que hay un porcentaje de visualizaciones que vemos que no se corresponden para nada con la tecnología que tiene el ser humano, y yo particularmente no te digo que lo pueda asociar a seres extraterrestres, pero sí que a algo que no es de este mundo, de esta Tierra. No sé qué puede ser, pero yo juraría que eso no se corresponde con la tecnología que conocemos ahora mismo. Por lo menos yo me mojaría en ese sentido. Hay que mirar, Dani, pienso yo, con pinzas todo aquello que se cataloga de un modo anómalo, extraterrestre, no terrestre, para poder certificar de un modo más coherente esas determinadas anomalías. Y me estoy explicando. Hay que descartar todo lo humanamente posible siempre que se pueda en todo lo que experimentamos de un modo que desconocemos. Porque a lo mejor, lo he dicho más de una vez,
Que nosotros lo desconozcamos no significa que no exista una explicación humana para ello. Y me remito a una frase que escribió un tal Sherlock Holmes por las letras de su autor, que decía así: una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad. ¿Y por qué no pudiera ser que en el tema ufológico, tecnológicamente hablando, también sea así? Y ya para terminar, Dani, ¿tú piensas verdaderamente que podemos estar siendo visitados por seres no terrestres y estudiados de algún modo, por así decirlo, por esos seres con alguna intencionalidad para ellos? Pues es que yo la respuesta te la voy a decir taxativamente, es que sí. O sea, simplemente porque nosotros lo estamos haciendo, ¿no? O sea, nosotros estamos mandando sondas, estamos investigando otros planetas, estamos intentando descubrir qué hay más allá de, pues, de nuestro barrio, por así decirlo. ¿Y por qué vamos a pensar que somos la única especie dominante en el universo tan vasto, que somos los únicos que tenemos esa intención de aprender, de investigar y de llegar más allá? O sea, nos creemos que somos los únicos que tenemos ese don y esa varita mágica que nos ha tocado con la gracia de quien sea para poder tener esta capacidad. No, yo creo que no. Yo creo que si por probabilidad y estadística tiene que haber al menos una raza igual que la nuestra, muy similar a la nuestra, que tenga las mismas inquietudes que nosotros y que a lo mejor, fíjate, me atrevería a decir que a lo mejor ya ni siquiera está aquí, ¿no? Que se haya extinguido, pero que todas esas sondas que también lo hemos hablado tú y yo, ¿no? Que sondas que se hayan podido crear hace pues cientos de años, que estas sondas sigan viajando por el espacio, que sigan autorreplicándose, que sigan arreglándose, que tengan su propia conciencia esas máquinas y que estén vagando por el universo y vayan visitando planetas, vayan analizando cosas, vayan sacando datos y vayan, pues vigilando todos los rincones de este universo, porque han tenido la capacidad para hacerlo. Entonces, es que simplemente yo creo por no creernos el ombligo del mundo, ¿no? El pensar que somos los únicos que estamos investigando. Entonces, Hombre, ¿por qué no podemos ser objeto de investigación nosotros? yo para mí siempre lo he dicho, sería demasiado egoísta pensar que somos los únicos habitantes con cierta y determinada inteligencia que habitan el universo. Y estoy muy de acuerdo casi en todo lo que has dicho, menos en la parte esa de que por qué no pudiera haber otra especie como nosotros o otro tipo de vida como nosotros. Yo creo que es un error de percepción ese que tenemos, porque siempre intentamos comprender todo desde el lado humano, desde lo que nosotros somos y nosotros comprendemos, ¿no? Pero pudiera haber, y por qué no, un tipo de vida inteligente no terrestre que no esté basado en el carbono y que no tenga las mismas condiciones que tenemos nosotros de percepción y de movimiento, por ejemplo, y de... Sí, yo cuando me refiero como nosotros con las ganas de conocer y expandir los horizontes, de aprender más. O sea, me da igual la forma en la que pueden ser o de la constitución, sino de las ganas de conocer, ¿no? El de decir, bueno, salgo de donde estoy, de mi zona de confort, y quiero salir fuera porque mi evolución me la ha permitido y quiero saber más, ¿no? O sea, de un pez no vas a pretender que quiera ver qué hay más fuera del agua, ¿no? No lo va a hacer nunca a priori, salvo que haya una evolución salvaje y hay un cambio radical, pero a priori no lo va a hacer. Pero hay especies como la nuestra que sí tienen ganas de aprender y que tienen la capacidad de poder evolucionar y llegar a salir fuera de su planeta. Entonces yo creo que sí que puede haber especies que incluso, ya te digo, que a lo mejor ya ni siquiera estén, ni siquiera existan, y que los retazos que estamos viendo sean, bueno, pues un legado de lo que han lanzado al universo, pues para hacer sus propias exploraciones. Y podría ser perfectamente factible, no tenemos que creernos el ombligo del mundo. Muchas gracias por todo, Dani, y un fortísimo abrazo. Un abrazo y un placer como siempre. Mundo.